Bendiciones a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos las gracias por este hermoso día que nos concedes. Señor, ahora nos ponemos en tus manos. Padre Santo, danos la sabiduría, la guianza de tu Espíritu. Guíanos, Señor mi Dios, conforme a la verdad. Y Padre Santo, mis hermanitos sean edificados, sean tocados en sus corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno, tan maravilloso. Amén, Señor mi Dios. Amén. Hoy veremos, amados hermanos, Filipenses capítulo 4, desde el verso 1 en adelante. El título de esta transmisión es La paz de Dios. Dice así la Escritura, Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Muy bien, este es, hermanitos, como un saludo y también va a haber instrucciones muy precisas. Y aquí habla acerca de la firmeza, estar firmes en el Señor. Pero en el verso 2 ya empieza con ciertas indicaciones y exclusivamente a dos personas. Dice el verso 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí se toca, hermanos amados, pues estos dos nombres, dos hermanas, no dan más detalles, pero con esto que vemos podemos entender cuál es el contexto, cuál es el caso. Dice, ruego a Evodia y a Síntique. Son hermanas, son las dos damitas. Dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Esto, hermanos amados, nos abre mucho el panorama en cuanto a lo que sucede dentro de una iglesia local. Ya que, hermanitos, cuando uno empieza en Cristo Jesús, uno es nueva criatura y empieza a congregarse, tiene un ideal de que, bueno, la iglesia de Dios, son hijos de Dios, ahí todo es santidad, todo es amor, pero resulta que aquí se habla de este caso. No dice, hermanitos, qué era el problema, cuál era la disensión o discusiones que pudieran haber entre estas hermanitas, pero dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Esto nos da a entender, hermanitos, cuál puede ser la situación dentro de una iglesia, también entre miembros de la membresía. ¿Por qué? Porque aunque todos los que se congreguen amen a Dios, busquen al Señor, y claro, sabemos que hay fracciones que pues están ahí con un propósito, pero que no son de Cristo. Sabemos en cuanto al trigo y a la cizaña. Bueno, pero los que sí aman a Dios, hermanitos, también debemos de entender y aceptar estas situaciones humanas, naturales, que puede haber hijos, hijas de Dios, con ese amor, esa búsqueda, esa devoción hacia el Señor, pero que humanamente tienen diferencias. Y esto, hermanitos, claro, si no se tiene la madurez, no se tiene la instrucción de Dios, la sabiduría, puede llevar a lo que dice la Escritura, disensiones, divisiones, pleitos, todo lo que está descrito, hermanitos, en los frutos de la carne. Esto, hermanitos amados, se desarrolla cuando ya estamos congregándonos y al paso del tiempo empezamos a caminar, a servir juntos, pero una hermana, en este caso Evodia, y la otra Síntique, caminan con su propio entendimiento, claro, amando al Señor, porque aquí no se menciona que una fuera de Cristo y la otra no. Sin embargo, se les da el consejo que sean de un mismo sentir en el Señor. Para esto, hermanitos, debemos de entender lo que es más sencillo y más lógico en cuanto a nuestra humanidad, que cada quien tiene su propio pensamiento, su propio sentir, su propio carácter, su propia forma de ser, y hasta llegamos a decir normalmente, carnalmente, así soy, o de este carácter tengo. Pero, hermanos amados, aquí dice en el Señor. O sea que podríamos ceder, podemos madurar, podemos mejorar, aunque sí tenemos nuestro propio temperamento, carácter, forma de pensar, pero en el Señor podemos amar, podemos tener paciencia y claro que sí, madurar en el Señor. Por eso dice entonces,
ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y aquí dice ruego, no como una ordenanza, no como una reprensión firme o fuerte, sino de esta manera, les ruego. Entonces, hermanos amados, algo había entre estas hermanas, y claro, y bueno, le puedo mencionar, hermanitos, como siervo, al paso del tiempo me ha tocado sufrir estas situaciones. No de que el pleito o disensión vaya dirigido contra uno, contra mí, sino que me ha tocado ver diferencias entre hermanos, entre hermanas, hermanitos amados, y duele en el corazón, aunque no sea parte del problema, de la situación, pero he visto cómo se tratan unos a otros, unas a otras, y es muy doloroso. Hasta a veces me ha tocado llorar primero antes de los que están en conflicto, y es muy doloroso, y por eso puedo entender a Pablo cuando dice ruego que sean de un mismo sentir en el Señor estas hermanas. Bueno, entonces podemos dar por asentado, pasan cosas dentro de la iglesia local, hay diferencias, y por qué no decir hasta roces entre hermanos, entre hermanas, pero podemos ceder. Si alguien es, por ejemplo, espiritual y el otro carnal, el espiritual puede ser paciente, puede tener amor que cubre multitud de faltas, y el carnal podría abrir su corazón, quebrantarse y ceder también. Y por eso, bueno, el Señor nos lleva hacia la perfección, hacia la santidad y hacia la madurez. Así que ahora continúa en el verso 3 diciendo: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. Hermanos amados, se dirige al siervo de Dios, seguramente al pastor local o encargado o anciano, que ayude a estas. Bueno, vamos a entenderlo de qué manera. Dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente, añade a otro siervo, también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Se le pide a este personaje y se le dice compañero fiel que las ayude. ¿De qué manera? Tal vez mediando, tal vez abogando, tal vez, hermanos amados, aconsejando a cada una, pues de que deben de ceder. Imagínense, hermanitos, cómo algo tan hermoso como la iglesia del Señor, donde se congregan los redimidos de Dios, de repente puede tornarse en algo delicado, algo desagradable por las tensiones, las diferencias de carácter, de actitudes, de conductas entre uno y otro hermano. Como todo esto, hermanitos, algo lindo, algo santo, puede volverse carnal, humano, desagradable, que incluso, hermanitos, si no se maneja bien, si no hay oración, si no hay sabiduría para resolver estas cosas, esto se torna en algo muy pesado, muy desagradable, que hasta llega al grado de que el enemigo toma ventaja. Me refiero cuando hermanos, hermanas, ya se incomodan para congregarse, dicen: no me siento bien, ya no siento la presencia de Dios, porque hay algún pleito, alguna disensión, y quieren buscar a Dios, pero ahora el ambiente es muy difícil porque no ha habido reconciliación, no ha habido perdón, y esa es la solución, hermanitos, siempre perdonar. El Señor Jesús nos enseñó a hacerlo 70 veces 7, que se perdonen, que se reconcilien, y claro, hermanitos, que se pongan de acuerdo. Vemos el caso, hermanitos, del apóstol Pablo, y esto ya pasó en otras transmisiones, ya lo vimos, de que él por amor a los débiles cedía. Pero no cedía en cuanto a pecado, o que va a negar al Señor por los débiles, no. Porque él mismo sabía, en cuanto al tema de la comida, que era agradable, que estaba en la lista de la ley de lo que no se podía comer y de lo que sí. Y para él aclaraba que no era pecado, incluso lo sacrificado a los ídolos. Él decía: el ídolo no es nada.
Pero él sabía que si podía hacer tropezar a alguien comiendo esas cosas que para él ya no eran pecado, pero iba a lastimar la conciencia de un débil, entonces él cedía y decía: si es necesario no comer carne jamás, adelante, con tal de que se salvaran los hermanitos, los débiles. A eso me refiero con ceder, hermanitos. No de, ser vencido de lo malo y ahora hacer lo malo. O, como dice la Escritura, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. No en ese ámbito, hermanitos, sino más bien por amor. Por amor. Esperar a los demás, tenerles paciencia y sí resolver esta clase de diferencias. Y aquí incluye a los demás, hermanitos. Le leo todo el verso 3 para conectar. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. Ayúdalas. Dice que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, esto quiere decir que Pablo las estimaba porque también eran compañeras de milicia. Habían combatido en el Evangelio. O sea, esto llevaba a que sea más doloroso. Siervas de Dios, fieles, que ahora tienen diferencias. Claro que le dolía al corazón de Pablo. Y dice, con Clemente, ese siervo de Dios, claro, uno de los ancianos de ahí de la congregación, dice también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, atribuye que todos ellos son salvos. Y hermanitos, esta pregunta que le hago, ¿cómo entre gente salva puede haber esta clase de diferencias, roces, disensiones? Bueno, porque tenemos humanidad, pero también está escrito que nos amemos los unos a los otros, nos perdonemos los unos a los otros. Ahora dice, hermanitos, verso 4, siguiente instrucción: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Gócese, hermanitos, regocíjese, pero lo hemos entendido porque también ya pasó en otros temas, en el Señor. Tal vez no hay otro medio, otra cosa, otra circunstancia en que nos podamos regocijar. Solamente en el Señor. Y en otra parte dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tal vez, hermanitos, usted diga, no hay nada en que alegrarse, en que llenarse de gozo, pero en el Señor sí, porque para siempre es su misericordia. Dice también, otra vez digo, regocijaos. Tómelo, hermanitos. Hágalo. Incluso, para explicarle esto, cuando varias personas se han acercado a mí con peticiones, consejos, necesitan guianza, incluso hasta enfermos, para que el Señor les sane, se les dice, como está escrito, que el espíritu alegre es buena medicina, constituye buen remedio. Y les llego a aconsejar, alégrese para que se sane. Y surge la pregunta, ¿de qué me voy a alegrar? ¿Con qué me voy a alegrar? ¿Por qué habría de alegrarme si todo está mal? Todo es terrible. Y se le aconseja, porque como Dios es perfecto y es sabio, cuando uno se alegra, hermanitos, humanamente, químicamente, el cuerpo suelta ciertas sustancias. Cuando uno ríe, cuando uno se alegra, sustancias, por así decir, curativas. Y claro, el sistema inmunológico se fortalece cuando hay alegría. Entonces, malestares se vencen más rápidamente. Pero la pregunta que se hace es, ¿cómo me voy a alegrar cuando todo está mal? También el consejo sencillo es, encuentre en la palabra, en la Escritura, una promesa de Dios. Algo que Dios le dice, en lo que Él le alienta, Él le levanta, Él le promete. Tome ese versículo, grábeselo en su memoria si puede, guárdelo en su corazón, alégrese de esa promesa, de esa palabra. Una vez que usted se alegre porque creyó en la palabra, sanará más rápido. Y claro, también cuando uno ora, pues el Señor oye. Y escrito está, la oración eficaz del justo puede mucho. Así que, hermanitos, se puede gozar uno en el Señor, en la palabra. Gócese cuando el Señor dice que nunca lo va a dejar, nunca lo va a desamparar. ¿Por qué no alegrarnos, hermanitos? Porque Dios es fiel.
Y bueno, eso es buena medicina. Continuamos en el verso 5 que dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea, hermanos amados, todo lo que uno tiene y ha alcanzado en el Señor, en carácter, pues que eso sea de testimonio para los hombres. Luego añade: el Señor está cerca. En otras versiones muy antiguas, hermanitos, es cuando dice Maranata. Esa expresión, esa palabra judía, y equivale a esto: el Señor viene o el Señor está cerca. ¿Usted ha llegado a escuchar esa palabra? Maranata. Ahora, verso 6. Por nada, mi versión dice, estéis angustiados. La versión de usted, la 60, dice, por nada estéis afanosos. Le leo la versión de usted. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Nada más este versículo, hermanitos, es muy amplio. Es hasta para un tema de una predicación completa, pero le explico rápidamente. Por nada estéis angustiados. También, hermanitos, en Mateo, cuando el Señor habla acerca de que Él alimenta a las aves, viste a los lirios, en la versión 60 también dice, por nada estéis angustiados o no os angustiéis por el día de mañana. Y mi versión dice lo mismo, no os angustiéis o no se afanen. Bueno, afán, hermanitos amados, parecería algo normal y algo incluso bueno, pero no. Aquí equivale a la palabra trabajo, trabajar. Es muy diferente trabajar afanado que trabajar confiando en Dios. Si yo trabajo confiando en Dios, me pongo en sus manos, yo sé que Dios me va a ayudar. Y si trabajo, puedo ser responsable, diligente, trabajador, pero con un corazón descansando en el Señor. Pero afanado o angustiado, trabajo con prisa, con angustia, con preocupación, pensando que si no me apuro o si no lo logro, entonces no va a haber para comer. Y no es así, hermanitos. Dios ya tiene cuidado de nosotros. Y aquí dice, por nada estéis angustiados, afanados. Continúa diciendo, si no sean conocidas vuestras peticiones. Pídale a Dios, hermanitos, que el Señor, por boca de usted, aunque Él ya sabe lo que usted va a pedir, pero dígale, pídale, porque eso nos enseñó el Señor Jesús. Pedid y se os dará. Todo aquel que pide, recibe, dijo el Señor Jesús. Pero luego dice, hermanitos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, y añade, con acción de gracias. ¿Qué es esto, amados hermanos? Bueno, 3 elementos sencillos en su oración. Dice, en toda oración y ruego. Ruego quiere decir, claro que vamos a rogar, Señor, ayúdame, Señor, provéeme, Señor, socórreme, defiéndeme, Señor. Y puede poner a todos los suyos en las manos de Dios. Pero añade, con acción de gracias. Sí, darle gracias a Dios, porque dar gracias es un acto de fe. Es como decirle, gracias, Señor, porque esto que te pedí ya está en tus manos. Es declarar, ya Dios tomó todo en sus manos. Él va a obrar. Él tiene las cosas bajo control. Y para esto, hermanitos, claro que debemos de conocer a Dios en esta área. ¿A qué área me refiero? Aquí hay cosas que en la palabra de Dios, Él nos da indicaciones, lo que a nosotros nos corresponde. Lo que a mí me toca y puedo hacer, lo debo de hacer. Ordenanzas, mandamientos de Dios. Pero hay cosas que yo no puedo resolver. Y es cuando dice la palabra de Dios que la salvación de los siervos de Jehová proviene de Él. Dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová, su salvación de mí vendrá. Quiere decir que un siervo de Dios que se dedica a honrar a Dios, no se salva a sí mismo. Solo Dios lo puede ayudar. Pero eso sí, que uno haga lo que le corresponde y Dios hará lo imposible. Nosotros lo posible y Él lo imposible. Por eso, cuando damos gracias, es como si hiciéramos la declaración, ya está hecho,
ya está resuelto. Gracias, Señor. Ya me escuchaste, ya tomaste mi petición. Te doy gracias por recibirme, por atenderme. Señor, gracias por escucharme. Eso es un acto de fe, hermanos amados, también la acción de gracias. Ahora dice en el verso 7, esta es una declaración muy importante, puede guardarla en su corazón. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hermanitos, la paz de Dios. Hemos hablado de otras palabras, lo cual hay espiritual y carnal. Hay, hermanitos amados, lo que es de Dios y lo que es natural. Por ejemplo, hay amor de Dios y amor natural. Hay paz de Dios y paz del mundo. Hay gozo de Dios y lo que es del mundo. Aquí habla de la paz de Dios. Hay una paz, hermanitos. Esa paz no es carnal. Por eso dijo el Señor Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Bueno, Él dice que va a dar una paz, pero esa clase de paz el mundo nunca la podrá dar. ¿Cuál es la paz del mundo, para aclarar? La paz del mundo, hermanitos, es relativa, es circunstancial, o sea, hasta una persona inconversa vive esa clase de paz. Eso se refiere a circunstancias. Todo tranquilo, todo estable, no pasa nada, hay estabilidad, hay seguridad, la persona está como confiada y dice no pasa nada hasta que ocurre una desgracia. Me refiero para los del mundo, porque para nosotros no hay desgracias, todo ayuda para bien. Bueno, para ellos esa paz circunstancial se puede quitar con cualquier cosa. Los corrieron del trabajo, algo pasó, están en necesidad, hubo un incidente, un percance, un accidente, algo, ya se fue esa paz terrenal que el mundo da. Nosotros no, mis hermanitos. Podremos estar rodeados de tormentas, de tantas angustias y lágrimas, y nuestro corazón está en paz. Claro que puede estar en paz siempre y cuando estamos reconciliados con Dios. Y las cosas que suceden, bueno, las confiamos en Él, descansamos en Él, y Él está con nosotros, y hay paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir, no se puede entender esa paz. Esa paz, hermanitos, no es terrenal, no es conformismo, no es liviandad, no es ligereza. O sea, en esos términos, no es como decir nada me importa o nada me duele o a mí no me importa lo que pasa. No es eso, mis hermanos, eso es carnal, sino es una paz real. Cuando todo, hermanitos, está terriblemente a nuestro alrededor aconteciendo, nosotros tenemos paz, sabemos que Dios va a obrar, que el Señor va a intervenir, que también si está probando nuestra fe y estamos en la tormenta, bueno, el Señor no va a permitir, no nos va a dar más de lo que podamos resistir, y entonces confiamos en Él. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Es bueno, hermanitos, creer y aceptar esto. Guardará vuestros corazones. El Señor también nos dijo a nosotros que sobre toda cosa que guardemos nuestro corazón, porque de Él mana la vida. Pero aquí dice que la paz de Él nos va a guardar nuestro corazón. No se va a acumular la presión, no vamos a estallar en angustia. Hermanos amados, no, nuestro corazón va a estar guardado por el Señor, por su paz. Pero también añade más: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mis hermanitos, estas áreas, el corazón y claro, la mente, los pensamientos, también son áreas que son protegidas. Cuando ya vimos, por ejemplo, la armadura de Dios, la cabeza es protegida por el yelmo o casco de la salvación, yelmo de la salvación. Cuando el enemigo nos quiere introducir pensamientos de él, son de duda, son pensamientos exagerados. ¿Por qué digo exagerados?
Porque puede haber una necesidad común, normal, pero cuando el enemigo ataca a la mente, exagera, como si esa situación nos fuera a matar. Y no es así. Por ejemplo, mis hermanitos, me refiero a Israel. Israel, cuando no veía con sus propios ojos que hubiera agua o comida, ¿qué es lo que empezaban a pensar y de qué se quejaban? Nos ha sacado aquí para matarnos. Ya hablaban de muerte. Pensaban que morirían de sed o de hambre. No iban a morir de hambre ni de sed, pero sus corazones, por así decir, exageraban y hasta acusaban a Moisés y también se dirigían contra Dios, hablando mal y rumorando que no había sepulcros allá en Egipto, que nos ha sacado Jehová para matarnos en el desierto. Hermanitos, un día, tal vez de mañana, antes de que llegara el maná, tal vez de tarde, tal vez de noche, con que sintieran un poco de hambre, ya exageraban, diciendo, nos va a matar de hambre o de sed. No, mis hermanos, Dios sabía que ellos tenían hambre y sed, les iba a proveer, pero también les estaba probando su corazón. Pero ellos ya exageraban, y eso es parte de la obra del enemigo. Una pequeña necesidad o necesidad común, él llega, la exagera y empieza a decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no te ayuda? Si te amara, ya te habría resuelto. ¿Por qué no te ayuda? ¿No te escucha? ¿No te ha perdonado? ¿Acaso no te ama? Y empieza a exagerar las cosas. Por eso aquí dice, mis hermanitos, en el 7 le leo todo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, número 1, y vuestros pensamientos, número 2. Los pensamientos, hermanitos. Por eso también oramos cuando le pedimos por los hijos de Dios. Oramos al Señor, guarda sus pensamientos, guarda sus corazones. También pedimos, dales la mente de Cristo, que piensen como Cristo. Porque si mi hermano, mi hermana es alborotado en sus pensamientos, se va a turbar, va a dudar, va a cometer locuras bajo la presión, la ira, la angustia. Cualquier sentimiento carnal, natural, humano, lo va a empujar, a presionar, va a cometer cada error, cada decisión. ¿Por qué? Porque su mente está turbada, sus pensamientos están alborotados. Claro, hermanitos, se lo digo a modo de testimonio personal, cuando noto que eso está pasando en mi cabeza, claro que clamo a Dios. Le digo, Señor, no puedo pensar claramente. Pienso en esto, mi mente se fue muy lejos, estoy alborotado, me siento de esta manera, hasta no puedo orar libremente, porque mi cabeza, mis pensamientos están alborotados. Y ha habido, hermanitos, en mi caso, ocasiones que hasta debo de tomar un poquito de aceite de ungir, pongo un poquito en mi dedo y lo pongo en mi frente, en mi cabeza, diciendo, Señor, pongo mi mente en tus manos, pon tu mano en mi cabeza, porque ya estoy tan revuelto. Ahora, le he dicho, y es verdad, yo nunca me confundo, porque el Espíritu Santo así lo hace, me ayuda, y la palabra de Dios siempre me da claridad, pero se me acumula, no por confusión, hermanitos, no, se me acumula un caso, otro, ven mis ojos una cosa, otra, discierno muchas cosas, y ahora mi mente está saturada, no confundida, pero sí saturada, y necesito pedirle al Señor también, guarda mis pensamientos, Señor. Y como he predicado, hermanitos, aquí en el púlpito, que noto cuando pensamientos no míos, sino que son del enemigo, quieren perpetrar en mi mente, lo noto y digo, oh, este pensamiento no se origina de mí, no es mío, este pensamiento lo quiere poner el enemigo para que me inconforme contra mi Padre, me aire contra mi Dios, me quiere volver contra mi Padre. Así que lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús, me pongo en sus manos y saco esa clase de pensamientos. Y hermanitos, son tan claros
Espero que también usted los pueda discernir cuando así suceda, de que algo está llegando a su mente y usted lo note, discierna y diga, no, este no es de Dios, ni es del Espíritu Santo, ni es de la palabra de Dios, ni siquiera es mío este pensamiento, sino proviene del enemigo y lo debo de reprender y rápidamente, hermanitos, actúe, porque si no, ese pensamiento ahí en su cabecita le va a turbar. Y tristemente se lo digo, mis hermanitos, y por eso la prevención y el consejo. He visto hijitos de Dios, llegan a los cultos, sí llegan, toman asiento a la hora de la prédica. Casi no me concentro en mirar rostros, hermanitos, porque me desconcentro, pero puedo palpar cuando alguna vida está turbada. Y cuando están turbados, ya no tienen oídos para oír. O sea, carnalmente se podrá decir, están perdidos. Algo hay en sus interiores que no les deja escuchar con atención. Y entonces, hermanitos, uno se preocupa. Y yo como pastor puedo decir, oh, mi hermano no está comiendo, mi hermanita no está comiendo palabra, porque algo le ha perturbado su cabecita. Por eso, hermanito, la importancia que esa paz de Dios guarde corazones, guarde pensamientos, pero principalmente dice en Cristo Jesús. Así que, mis hermanitos, que el Señor haga esta obra en su vida. Y eso es lo que vamos a orar ahorita. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que esa paz le guarde el corazón de usted, le guarde sus pensamientos en Cristo Jesús. Y hermanitos, antes de orar, le menciono que esa obra de parte del enemigo está limitada. Por ejemplo, Dios dice en su palabra, yo escudriño la mente y el corazón. O sea, Él sabe lo que pensamos, su omnisciencia, todo lo sabe. El enemigo no lo sabe todo, hermanitos. El enemigo no sabe lo que pensamos, pero sí sabe que quiere introducir en nuestra cabeza. Por eso, hermanitos, vence en el nombre de Cristo y que esta paz guarde su corazón y guarde sus pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar, amados hermanos. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, ayuda a mis hermanitos, Señor, están delante de ti. Cúbrelos con la sangre de Cristo. Señor mi Dios, en esta hora te ruego que los abraces, Señor, que los ministres. Y si alguno, Señor, ya fue atacado en su mente, en su cabeza, oh Padre, tengas misericordia y los libres. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón, su pensamiento en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Mis hermanitos están en tus manos. En ese nombre que sobre todo nombre les das la victoria. Gracias, Padre eterno. En el nombre del Señor Jesús, ellos están en tus manos. Gracias, Señor. El Señor esté con todos ustedes, hermanitos. La paz de Cristo les guarde sus corazones, sus pensamientos. Amén.